y drenaje agrícola. Bien, y para ello, pues vamos a tomar nuevamente el Manual de Hidrología Hidráulica y Drenaje del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y nos da los lineamientos para el diseño en lo que es también el drenaje de carreteras y tiene un apartado también de drenaje de tierras agrícolas. Bien, entonces, bueno, el manual lo compartimos en la primera unidad y como le pedí a su delegado, también es importante que ustedes lo tengan a la mano para que se puedan manejar en él, ¿no? Saber dónde están los acápites cuando ustedes los requieran. Bien, al igual que el drenaje de drenaje urbano que hemos visto en la primera unidad y la segunda unidad, es importante, ¿no? Es indispensable el estudio hidrológico de la cuenca. Entonces, de igual manera, desde la línea divisoria de aguas de la cuenca mayor, pues vamos a ir a ubicar el punto donde va a ser nuestro análisis, ya sean pues tramos de carretera que unan ciudades, pueblos, caseríos. Tenemos diferentes tipos de carreteras por su nivel de importancia, ¿no? Y todas ellas necesitan de drenaje, ya sea para evitar de que se deteriore la capa de rodadura, que puede estar solamente afirmada, o de lo contrario, puede ser una vía pavimentada, una vía principal también, o solamente de pronto hasta un camino de herradura, ¿no? Podría ser también que los hay en nuestro país en una red importante. Entonces, todas las vías deben de ser protegidas, entre comillas, por el escurrimiento. Bien, que genera finalmente una erosión en la capa de rodadura o en la capa de tránsito. Hasta cuando tenemos vías de conexión que pueden ser solamente peatonales o también de pronto bicicletas, ¿no? Todo medio de transporte, bien que esté en contacto con la cuenca, pues va a necesitar una forma de evacuar las aguas sin generar deterioro en la superficie. Entonces siempre vamos a tener nuestra cuenca y dentro de esta cuenca pues las quebradas y los ríos que se van formando hasta la desembocadura. Y es importante de donde esté trazada nuestra carretera hacia la parte superior delimitar nuevamente nuestra cuenca o todo aquel escurrimiento que vaya a llegar a la vía a través de las laderas, ¿no? por este escurrimiento. Bien, entonces necesitamos el estudio de la cuenca, sus características, específicamente el área tiene que estar bien establecida y por tanto la divisoria pues debe estar muy bien delimitada, ¿no? Tener en cuenta dentro de esta cuenca los sistemas de drenaje que ya existen, como pueden ser, por ejemplo, canales, zanjas de coronación, sistemas de infiltración que puedan existir desde el punto de estudio hacia cotas arriba, ¿no? También es importante tener en cuenta el relieve de los suelos con las pendientes que estas se van generando, los tipos de suelos también, si está cubierta o no, de pronto, ¿no? Para escoger, si es que la cuenca ya es muy grande, pues ya no vamos a poder utilizar nuestra ecuación del método racional, sino probablemente necesitemos de tomar en cuenta otras metodologías. Sin embargo, siempre el tema de la restricción de la fórmula que nosotros vayamos a utilizar está en función del área. Bien. Y en uno de los métodos, pues, se nos pide, por ejemplo, el método de la curva, ¿no? Se nos pide también el uso del suelo. Entonces necesitamos la cobertura del suelo, la geología, las prácticas agrícolas, qué tipo de vegetación es la que
tiene o no tiene, ¿no? También puede ser un suelo, pues, descubierto. Bien, entonces este estudio, pues, debe efectuarse como se indica en planos en 1 en 100.000 o 1 en 25.000 de preferencia. Para esto también necesitamos la información de los factores geológicos y hidrogeológicos, ¿no? En la presencia, por ejemplo, de aguas subterráneas que nosotros tengamos que conducir o evacuar. Las zonas que son proclives a ser afectadas por fenómenos de geodinámica externa o de origen hídrico, es decir, por escurrimiento, ¿no? Por erosión, o por suelos que están, de pronto son suelos deleznables, ¿no? Y que pueden pues provocar con una lluvia grandes movimientos de masa de suelo. También necesitamos los estudios de campo como estado actual de las obras de drenaje si es que ya la carretera está en funcionamiento. Entonces, si existen cunetas, no existen cunetas, si existen badenes, si existen alcantarillas, cuáles son los diámetros. En otras palabras, cuál es la capacidad hidráulica de cada una de las estructuras que contemplan la carretera, ¿no? Así como sus condiciones topográficas e hidrológicas. Sus condiciones topográficas pues serán las pendientes que nos indicarán si el terreno es plano, ondulado, accidentado o escarpado. Y el reconocimiento de campo, ¿no? Ir a campo, identificar y evaluar los sectores críticos. Siempre en las carreteras hay zonas que son más vulnerables que otras, ¿no? Por temas de deslizamiento, derrumbes, erosiones o asentamientos que puedan darse a lo largo de la vía. Y bueno, el estudio hidrológico, ¿no? Entonces necesitamos ese estudio hidrológico pues para determinar los caudales, ¿no? Que vamos a ir evacuando a lo largo de la vía. Vemos algunos conceptos como la selección del periodo de retorno. Esta información que estamos tomando, la estamos tomando del manual, ¿bien? Bien, para aportar entonces, adoptar el periodo de retorno, vamos a utilizar estos gráficos. Bueno, esta tabla y este gráfico prácticamente es lo mismo, ¿sí? Dentro de la información viene a representar lo mismo, que es esta ecuación en donde nosotros vamos a tener el R, que es el riesgo de falla admisible, el T, que es el tiempo de retorno, y N, que es la vida útil de la infraestructura en años. Entonces, si nosotros colocamos el riesgo admisible en la primera columna y colocamos en el horizontal la vida útil de las obras, y reemplazándolo en la ecuación, pues vamos a tener los diferentes tipos de vida útil de la infraestructura, como pueden ser los badenes, alcantarillas, puentes, y representado en la gráfica, de igual manera, la vida útil de diseño en años, el periodo de retorno en el eje vertical y el riesgo que se representa por cada una de las curvas. Ingresamos entonces con la vida útil de diseño que normalmente se nos exige para nuestros proyectos. Cortamos la curva de riesgo y obtenemos el periodo de retorno. Así entonces, para determinar ese riesgo admisible en esta curva o seleccionar la curva, tenemos para diferentes tipos de obras, como por ejemplo para puentes, bien, el riesgo admisible es de 25%. Entonces nosotros estaríamos aquí en nuestra vida útil del puente en el eje horizontal, buscando la curva de 25, ¿no? Siendo de que si nosotros no encontramos la curva exactamente, podemos obtener para dos curvas y luego interpolar. Para las alcantarillas de paso de quebradas importantes, 30%, para las alcantarillas de paso de quebradas menores y descarga de agua de cunetas, 35%, para el drenaje de plataforma, 40%,
Para los subdrenes, 40 también. Y para las defensas ribereñas, 25%. Entonces son los riesgos admisibles para los diferentes infraestructuras. Como vemos, esta infraestructura pues está enfocada básicamente en carreteras, ¿no? Ok, cuando nos llama el asterisco para puentes, nos dice que para la obtención de la luz y nivel de aguas máximas extraordinarias, pues nos recomienda un periodo de retorno de 500 años para el cálculo de socavación. Y para lo que es el riesgo admisible en la vida útil, hay que considerar, ¿no? Para puentes y defensas ribereñas, 40 años, para alcantarillas 25 años, 15 y 15 años para el tiempo de vida útil. Entonces también nos dan las recomendaciones para poder utilizar con estos valores la tabla, ¿no? Entonces acá está, ingresamos con la vida útil de diseño que acabamos de ver en años. Cortamos la curva de riesgo que también está en la tabla. Los dos valores, tanto la vida útil como el riesgo, están en las tablas y obtenemos nuestro periodo de retorno. ¿Para qué el periodo de retorno? Porque con este periodo de retorno es que vamos a realizar el estudio hidrológico. Bien, entonces para ello pues necesitamos nuestras curvas de duración e intensidad, ¿no? Y con los diferentes periodos de retorno nosotros seleccionaremos de acuerdo al tipo de infraestructura el tiempo de retorno que le corresponde. Entonces puede ser la misma carretera, pero dependiendo de lo que vayamos a diseñar, ¿no? De la estructura que vayamos a diseñar, pues baja el periodo de retorno. Así que es importante tener nuestra ecuación general para esa zona. Bueno, respecto al periodo de retorno, necesitamos el tiempo de concentración. Ya hemos visto también bastante acerca del tiempo de concentración. Y en ello, para lo que es carreteras, pues sigue siendo, ¿no? El tiempo en el que la precipitación pues llega a la infraestructura. Así, en este caso tenemos la sumatoria de dos tiempos que son considerados: el tiempo de entrada hasta alguna alcantarilla y el tiempo de flujo en los alcantarillados hasta el punto de interés. Y tenemos, bueno, todas las ecuaciones que las hemos visto también. Dentro de ellas también hay unas más que otras que se recomiendan para el uso de carreteras. Aquí en la tablita están las que están, digamos, enfocadas un poco más en lo que sería nuestra realidad, ¿no? Que son las ecuaciones de onda cinemática de Morgali, las ecuaciones de retardo SSS, la de Kirpis, que es pues, bastante utilizada, la de California, Culver's Practice, la de ISAT y la de la Federal Aviation Administration, también enfocada en lo que es carreteras. Bien, entonces, para llegar a lo que es el caudal, necesitamos analizar desde la precipitación total, ¿no? Y efectiva, en donde nosotros dentro de nuestro modelo de precipitación, pues en general tenemos también la evapotranspiración, ¿no? Entonces, como ingreso siempre la precipitación, luego tenemos en el otro lado de la ecuación, si queremos, bueno, nos hemos acostumbrado mucho a utilizar ecuaciones, ¿no? Entonces, la precipitación, en este caso, sería igual pues a la escorrentía más la evapotranspiración más lo que se infiltra, ¿no? Lo que se va a la recarga de los acuíferos, ya sea superficial o subsuperficial. Dentro de los modelos que nos da el manual tenemos para la estimación de caudales el método de la ILA, ¿no? Que es un método que se desarrolló por el CENAMI y la UNI en el año 83 aproximadamente. El método racional, el método racional modificado con sus restricciones aquí para áreas menores a 10 kilómetros cuadrados y menores a 770 kilómetros cuadrados. El hidrograma unitario,
que lo utilizamos para cuencas mayores a estas áreas del método racional. Y dentro de los modelos también podemos utilizar el ECRAS, por ejemplo, con la selección de la avenida de diseño, ¿no? Esta selección de avenida de diseño, pues, está con un tiempo de retorno que acabamos de indicarlo. Se selecciona con la vida útil y el riesgo. Bien, el método racional, que ya lo hemos utilizado también en la primera unidad, ¿no? Y segunda, en donde pues tenemos lo que es la cobertura vegetal, el tipo de suelo y la pendiente. Entonces, dentro de la cobertura vegetal, como ya nos estamos ubicando más en la zona rural, ¿no? Ya estamos saliendo de la zona urbana, pues vamos a tener probablemente más contacto con áreas con vegetación, sin vegetación, pastos, hierba o bosques, ¿no? Y el tipo de suelo, dentro de los tres tipos de suelo, unos representativos o generales, que pueden ser impermeables, semipermeables o permeables, para cada uno de los tipos de cobertura. Y en la pendiente, de igual manera, tenemos pendiente pronunciada, alta, media, suave y despreciable. Entonces, con la cobertura, el tipo de suelo, podemos escoger con la pendiente del terreno el coeficiente de escorrentía C que va a la tabla del método racional. Para, para cultivos con un suelo semipermeable y una pendiente de mayor al 5%, tendríamos un valor de 0.5 del valor de C para reemplazar en nuestra ecuación. Con el valor de C, con la intensidad que viene del estudio hidrológico, y con el área, pues ya tendríamos nuestro caudal de aporte. Y luego tenemos el método racional modificado. Y como reflexión también, pues, el área, ¿no? Bien, en el drenaje de carreteras, entonces, lo que vamos a desarrollar es determinar, definir la sección de las cunetas, las dimensiones, diámetros de las alcantarillas, de los badenes y probablemente de los gálibos del puente o de cualquier estructura que necesite un paso de agua, ¿no? Bien, el estudio de hidráulica entonces se inicia después de ser aprobado el proyecto del diseño geométrico de la carretera. Entonces, antes de realizar el estudio de drenaje de carreteras, pues ya el eje de la carretera debe estar totalmente definido, ¿no? Y ya no se va a mover. Entonces, porque eso también tiene un proceso, ¿no? La definición del trazo de la carretera. Y el siguiente paso ya sería pasar al estudio de drenaje. En el estudio de drenaje vamos a decir, existen dos partes importantes que vendría a ser el diseño transversal, ¿sí? Como si fueran los cortes, y el longitudinal, como el transversal, ¿no? El transversal en los cortes y el longitudinal, en donde vamos a tener la pendiente a lo largo de la vía y que va a tener una relación directa con lo que vendría a ser la cuneta. Entonces, generalmente, pues van de la mano ambas pendientes, pero no necesariamente, ¿no? Probablemente en las descargas puede ser que cambien o consideremos una pendiente menor a la de la carretera por temas de erosión, ¿no? De querer controlar la velocidad del agua en las cunetas y plantear de pronto cada cierto tramo caídas para disminuir la pendiente a lo largo y en la caída pues ya se controla como graditas, ¿no? Que no podemos hacer en la carretera propiamente, pero sí lo podemos hacer en la cuneta. Todo para controlar la velocidad.
Bien, dentro de los estudios iniciales, entonces, que habíamos mencionado, las características topográficas, el estudio de la cuenca, las características del cauce o los cauces, los datos de crecidas, las máximas avenidas, y la evaluación de las obras de drenaje que ya probablemente existan. Bien, para el diseño de alcantarillas, ¿qué debemos tener en cuenta, no? Nos dice que primero una alcantarilla se define cuando esta estructura tiene una luz menor de 6 metros. Y su función, pues, es evacuar el flujo que proviene de los cursos naturales o artificiales que interceptan la carretera. Bien, entonces la alcantarilla, pues, va por debajo de lo que vendría a ser la calzada, ¿no? Y como se menciona, pues con diámetros menores a 6 metros. Mayores, pues ya tendríamos pontones y puentes y la luz es mayor. La ubicación óptima de las alcantarillas va a depender del alineamiento y de la pendiente de la carretera. Bien, entonces siempre la alcantarilla pues va a ir como podemos ver en la imagen, en la figura, por debajo de lo que vendría a ser la calzada, ¿no? Toda la estructura de la calzada. Y se da también cuando la línea de flujo pues va a pasar muy por debajo de la zona de tránsito, ¿no? Bien, hay que tomar en cuenta para ello la disminución de la pendiente y también la capacidad de transporte de los materiales y qué tipo de materiales va a arrastrar. Podemos hacer un análisis también del arrastre de sedimentos, ¿no? Que va a quedar como material suspendido particulado y que podría, ¿no? En la disminución de las pendientes, pues quedar también en el fondo de la alcantarilla. Entonces hay que darle una pendiente adecuada para que tenga también su autolimpieza. Dentro de los materiales podemos encontrarlos de marco de concreto, de tuberías metálicas, de TMC, pueden ser corrugadas, tuberías de concreto y tuberías de polietileno de alta densidad. Generalmente estas secciones son circulares que vienen para empernarlas entre planchas una seguida de la otra y pueden ser también rectangulares y cuadradas cuando son de concreto. La sección mínima es de 90 centímetros o de 36 pulgadas de diámetro. Entonces, podría ser que nos salga la alcantarilla más pequeña, ¿no? Pero esta es la sección mínima. ¿Por qué la sección mínima? Porque esta sección nos permite realizar un mantenimiento adecuado a la alcantarilla. Secciones menores pues serían ya complicadas o muy difíciles de realizar su mantenimiento, puesto que con periodicidad pues hay que hacer la limpieza de los sedimentos que van a quedar, sobre todo antes de las épocas de lluvia. Bien, también se puede dar el caso de plantear alcantarillas múltiples como en la imagen se puede observar. Y bueno, de ellas pues se sumarán las descargas, ¿no? Entre la capacidad hidráulica de en este caso, 4 alcantarillas. Y también algunas recomendaciones para este tipo de alcantarillas nos dice que en su proceso constructivo se recomienda que la separación de los tubos medida entre las superficies externas tiene que ser tal que facilite la compactación del material de relleno. Entonces, en otras palabras, pues que el material que hay entre las alcantarillas pueda compactarse adecuadamente. Bien, la tubería con un máximo de 1 metro y 0,40 centímetros como mínimo para estos casos. Para el diseño de alcantarillas, vamos a tener también la ecuación de Manning, en donde tenemos la velocidad
¿no? Que está dada por el radio hidráulico a la 2/3, su pendiente a la 1/2 y el coeficiente de rugosidad. Y la velocidad mínima de paso debe ser de 0.25 metros por segundo. Y respecto al tirante, también al 75%, o en todo caso debe quedar 25% del diámetro libre desde el tirante hasta el borde superior, que es bueno, lo mismo, ¿no? Ok, entonces en donde tenemos el caudal, la velocidad del área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, la pendiente y el coeficiente de Manning. También en el manual se nos da la tabla 9, en donde tenemos los valores del coeficiente de rugosidad de Manning para materiales metálicos y para materiales no metálicos. Dentro de los metálicos nos dan las tuberías de bronce, de acero y de metal corrugado, que son las que nos utilizamos por su facilidad del proceso constructivo. Y tenemos acá pues el coeficiente, ¿no? El mínimo para bronce, para acero y para metal. Tenemos de 0.010, 0.013 para metal corrugado, de 0.017 y 0.021. Y los máximos de 0.013, de 0.014, 0.017 y para los de metal corrugado 0.021 a 0.030. Bien, y los no metálicos pues los tenemos de concreto, de madera y de albañilería de piedra. También, de igual manera, un mínimo, el normal y máximo para los tubos rectos y libres de basuras, tubo con curvas, tubo de alcantarillado con cámaras de entrada, con moldajes de acero, con moldajes de madera y de madera en bruto. También los de madera propiamente dicho, con duelas o láminas y estas tratadas, ¿no? Y la de albañilería de piedra, que también en algunos casos, pues dentro de las trochas carrozables, generalmente se utiliza. Bien, tenemos acá también para canales revestidos no metálicos y para cuando se están excavados nada más, para corrientes menores y en planicies de inundaciones. Entonces, bueno, estas tablitas las he puesto más pequeñitas, pero ustedes pueden tener el detalle también en el manual, ¿no? De ser el caso que se requiera. Bien, para el diseño de alcantarillas, nos plantean las velocidades máximas admisibles en canales no revestidos. Y entonces está a suelo descubierto, ¿no? En el tipo de terreno puede ser arena fina, arenosa, limosa, arcilla, ceniza volcánica, gravas, arcillas o materiales graduados en sus diferentes características. Estas alcantarillas, pues solamente en cuanto sean trochas carrozables, ¿no? También acá tenemos los flujos intermitentes y el flujo permanente. Entonces las velocidades máximas a 0.75 y se va incrementando la velocidad conforme pues el tamaño de la partícula también va a incrementarse, llegándose a flujos de 3 metros por segundo y si es permanente de 2.4 metros por segundo. Y para la selva, las condiciones cambian un poco, ¿no? Aquí el diámetro mínimo es de 48 pulgadas. Y para lo cual también nos da la forma de Lausche, que permite calcular el diámetro medio de los elementos de protección a la salida de las alcantarillas. Y este está en función pues, de la velocidad del flujo. Este D50 vendría a ser el diámetro medio de los elementos de protección de la curva granulométrica del suelo, su D50, la velocidad al cuadrado y este valor entre 3.1 veces la aceleración de la gravedad.
Luego de las alcantarillas tenemos los badenes, ¿no? Que son, vienen a ser soluciones efectivas. Dice, cuando justamente hay un cruce, una intercepción del nivel de la rasante de la carretera con el curso de agua. Entonces se interceptan en este punto. Por tanto, pues se dificulta el hacer una alcantarilla porque hay que hacer la excavación, ¿no? Entonces, el nivel con el que viene el cauce del río está muy alto, entonces no se permite hacer ello. Entonces, planteamos pues un badén. Y en los materiales comunes que son usados para el badén son la piedra y el concreto. Puede ser también losas de concreto armado. Todo ello se selecciona de acuerdo a la estabilidad de los suelos que tenemos en la zona del proyecto y también a la transitabilidad de la vía. El diseño de los badenes pues debe contemplar la construcción de obras de protección contra la socavación a los 4 lados del badén. Las uñas deben estar a la salida, al ingreso, en el sentido del tránsito, y también aguas arriba y aguas abajo. Nuevamente tomamos la ecuación de Manning para el diseño del badén, en donde la pendiente transversal debe ser entre 2 y 3%, es decir, en el sentido del flujo que viene el riachuelo, la quebrada, y el borde libre del nivel de flujo máximo esperado y el nivel de la línea de energía. Sin embargo, se recomienda adoptar valores entre 0.30 y 0.5, ¿no? Bien, acá tenemos un detalle de pronto de un badén, en donde tenemos la pendiente, que es la del sentido del flujo, que tiene que ir con 2 a 3% de pendiente. Y en la sección podemos observar estas zonas que tenemos de concreto armado, que vendrían a ser los anclajes, que decíamos van en el sentido de flujo antes y después. Y en el otro sentido, de igual manera, los anclajes en el ingreso y en la salida normalmente se le da una pendiente por el flujo, evitando siempre que tengamos pues velocidades erosivas. Ya respecto a los puentes, el manual, pues como habíamos dicho, si las alcantarillas van hasta los 6 metros, entonces ya empiezan aquí lo que vendrían a ser los pontones y los puentes, y que para sus recomendaciones, también algunas recomendaciones las podemos obtener de la AASHTO LRFD, otro de nuestro manual de carreteras también. Bien, para ello necesitamos la topografía del trazo de la vía, la batimetría, que vendría a ser las secciones transversales con el tirante de agua que alcanza el río, en mínimas, en máximas, la ubicación del puente, el muestreo y caracterización del material del lecho. Necesitamos el estudio del análisis granulométrico, el gálibo o la altura del puente, ¿no? Es decir, desde el espejo de agua hasta la base de la viga del puente, ¿no? Es el gálibo. Luego tenemos la avenida de diseño o caudal máximo para periodos de retorno, como 500 años, y el coeficiente de rugosidad de los cauces naturales, que viene a ser el N de Manning. Se contemplan las obras de protección para el diseño del enrocado y pues existen varios métodos, como por ejemplo el método de Minor, el método de la UUS, del Departamento de Transportes, el enrocado para el talud, el enrocado para el pie del talud, diseño de filtros, gaviones y protección de pilares, entre otros, ¿no? Que debemos de contemplar en las obras, ya sea desde las alcantarillas, los badenes, todo dependiendo también de las pendientes transversales que nos generarán pues las velocidades que debemos controlar.
Bien, por tanto, entonces vamos a la velocidad máxima del agua, ¿no? La pendiente longitudinal, entonces, debe estar comprendida entre la condición de autolimpieza y la que produciría velocidades erosivas. Es decir, debemos controlarlas entre 0,5 y 2%. La corriente no debe producir daños importantes por erosión en la superficie del cauce o del conducto, y su velocidad media no debe exceder los límites que se establecen en el manual en la tabla 31 y que dependen del material, ¿no? Como arena fina o limo, si es que estuviera descubierto, entre 0,2 a 0,6 metros por segundo, en arena arcillosa dura y margas duras de 0,6 a 0,9, en terreno parcialmente cubierto de vegetación de 0,6 a 1,2, y así se va incrementando, ¿no? Pasando por arcilla gravas de 1,2 a 1,5, cuando está recubierta con hierba, ya puede soportar velocidades más altas, a 1,2 y 1,8, y cuando ya está recubierta con material conglomerado, pizarras duras, rocas, ya puede llegar hasta 2,4. Y si estas son más mamposterías y rocas duras, hasta 4,5. Y para concreto podría llegar hasta 6 metros por segundo. Y porque vamos dándole, hay un intervalo, ¿no? De 4,5 a 6, porque va a depender, pues, de la resistencia del concreto. A mayor resistencia del concreto, mayor resistencia a velocidades también más altas, ¿no? Bien, podemos observar aquí una sección típica de lo que vendría a ser la cuneta triangular, en donde a partir de la cuneta se generan dos pendientes, ¿no? Tenemos la pendiente del talud y tenemos la pendiente que va hacia la calzada y que entrega a la rasante. Entonces tenemos la estructura de lo que vendría a ser la vía, pues, desde la a subrasante, y esta, si es que está pavimentado o no, pues tendríamos también allí las capas, ¿no?, del pavimento. Ok, respecto a las inclinaciones de los taludes interiores de la cuneta van a depender de las velocidades, ¿sí? La velocidad de diseño, y acá tenemos el índice medio diario anual, ¿no? Entonces, para una velocidad de diseño menor a 70 kilómetros por hora y para una velocidad de diseño mayor a 70 kilómetros por hora. Y lo relacionamos con el índice medio diario, que vendrían a ser la cantidad de vehículos que pasan en un día. Si este es menor a 750 o si es mayor a 750 vehículos por día. Si es menor a 750 vehículos por día, estos taludes, la inclinación de la vertical respecto a la horizontal, puede ser de 1 a 0,2 o de 1 a 0,3. Y si es mayor a 750, 1 a 0,3. Para velocidades de diseño mayores a 70 kilómetros por hora, 1 a 0,3. Si es menor a 750 vehículos por día, y si es mayor a 750 vehículos por día, 1 a 0,4. Bien, la inclinación entonces del talud exterior de la cuneta, de la vertical versus la horizontal, que lo leeríamos también de 1, ¿no?, a Z, ¿no? Y que en la figura pues lo podemos ver claramente: 1, que sería la vertical, y Z, la distancia horizontal, tanto para el talud del terreno como para el talud de la cuneta. 1 en el vertical y Z en el horizontal. Bien, respecto a la capacidad de las cunetas, entonces,
nos dice que nos regimos por dos límites. Primero, el caudal que transita con la cuneta llena. Y luego el caudal que produce la velocidad máxima admisible. Entonces, en otras palabras, debemos de verificar estas dos condiciones, de que el caudal con el que vamos a trabajar, el caudal que hemos calculado con el método racional, por ejemplo, debe ser menor a la capacidad hidráulica de la cuneta. Estamos hablando de caudal hidrológico, lo que se precipita, versus la capacidad hidráulica, es decir, el caudal que puede transitar por esa cuneta, ¿bien? Cuando se encuentra totalmente llena. Entonces, ese caudal siempre debe ser el caudal hidrológico menor que el caudal hidráulico. De lo contrario, pues el agua ingresaría a la calzada. Y lo otro, ya analizando ello, si cumple de pronto, chequear las velocidades admisibles para que no se generen, para que no generen erosión. Bien, para ello pues hacemos uso de la ecuación de Manning nuevamente y vamos a la ecuación, ¿no?, de masa, la ecuación de continuidad, caudal, el área y la velocidad, ¿no? Caudal es igual a velocidad por área, que también está representada por la ecuación el área, el radio hidráulico a la 2/3, la pendiente a 1/2 y n, que es el coeficiente de rugosidad. Bien, entonces tenemos aquí la ecuación que vamos a utilizar y podríamos también usar los valores de Strickler, ¿no?, que es una ecuación similar a la de Manning, pues en donde cambia los valores de K más usados son para cunetas excavadas en terreno con K de 33, para cunetas en roca 25 y para cunetas de concreto el valor de K es 67. Bien, las velocidades admisibles pues ya las vimos también. Y las dimensiones. Con respecto a las dimensiones, la norma nos da dimensiones mínimas de cunetas triangulares. Y esta va a depender de la región a la que, donde se encuentra nuestro proyecto. Si en la región es seca con 400 milímetros por año o menos, la profundidad de la cuneta es 20 centímetros y el ancho es 50 centímetros. Pero si estamos en una zona lluviosa entre 400 a 1600 milímetros por año, las dimensiones se incrementan de 30 a 75 centímetros. En las zonas lluviosas, cuando tenemos hasta 3000 milímetros por año, pueden ser de 40 hasta 1,20 m, y cuando estamos en una zona muy lluviosa, con precipitaciones mayores a 3000 milímetros por año, pues será de 30 por 1,20 m. Bien, entonces tendríamos de esa manera nuestras dimensiones mínimas y las pendientes también de ambos lados de la cuneta. Recomendaciones para la ubicación de lo que vendrían a ser las alcantarillas. Las cunetas recogen agua hasta que tengan su máxima capacidad. Cuando ya llegan a su máxima capacidad, debemos descargarlas hacia las alcantarillas. Y estas alcantarillas pues llevarán el flujo hacia cauces naturales o los conectarán a aguas abajo, puede ser a otra cuneta. Vamos a suponer que tenemos una carretera que se desarrolla con muchos, ¿no?, como en la sierra normalmente sucede, generamos muchos desarrollos, es decir, setas, ¿no?, idas y vueltas en una montaña, en curvas consecutivas. Entonces puede ser de que una alcantarilla pues se conecte hacia otra y vaya bajando, ¿no?, hasta encontrar la parte más baja, un río principal en la parte inferior. En tanto, estas alcantarillas de alivio
nos dan también, ¿no? Algunas recomendaciones. En la región seca o poco lluviosa, la longitud de las cunetas será de 250 metros como máximo, ¿no? Significa de que cada 250 metros, pues debemos de colocar una alcantarilla. Las longitudes de recorrido mayores deberán justificarse técnicamente. En región muy lluviosa se recomienda reducir esta longitud a 200 metros, en la selva, por ejemplo. Bien, y en los materiales, pues se nos recomienda que sea de una resistencia, el concreto para las alcantarillas de 175 kilogramos por centímetro cuadrado y espesores de 0,075 en el recubrimiento. Entonces es importante, ¿no?, identificar o tener claro cuál es la velocidad máxima para concreto de 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ya que en la norma pues nos dice que puede llegar hasta 6, ¿no? Pero si yo le planteo 175, pues no va a resistir. Y tampoco porque yo tengo velocidades muy altas y no las pude controlar, voy a plantear un concreto de 300 y más, ¿no? Tiene que estar justificado técnicamente y también tenemos que estar pensando en el costo, ¿verdad? No podemos incrementar, pues, necesariamente los costos del proyecto. Bien, entonces, luego tenemos las zanjas de coronación. Las cunetas, que son las que van prácticamente paralelas a la vía, y luego tenemos las zanjas de coronación. Estas zanjas de coronación vienen a ser canales que van a ir construyéndose en la parte superior del talud de corte y va a recoger las aguas que bajan de las pendientes naturales aguas arriba y van a conducirse hacia las quebradas o las descargas más próximas. De esa manera vamos a evitar erosión en los taludes, ¿no? Sobre todo se recomiendan en zonas de pendiente muy pronunciada. Entonces, si tendríamos una sección, la zanja de coronación, pues va, aquí abajo está la calzada, ¿no?, su cuneta, el talud de corte, y arriba tendríamos la ubicación de la zanja de coronación. Probablemente desde la vía no se observe la zanja de coronación, porque va a estar en la parte superior. Sin embargo, es muy importante su planteamiento, sobre todo cuando tenemos grandes áreas de escurrimiento aguas, de este punto aguas arriba. Y también esta zanja de coronación, si es que la planteamos, pues también tiene que estar diseñada, ¿no? Se diseña con un mínimo de 1 metro de ancho, debe tener una distancia mínima de 2 metros hacia el talud principal de corte y con una altura de 0,50. Además, si la pendiente de esta es mayor al 2%, pues debemos revestirla de concreto. Estas zanjas de coronación normalmente para su descarga requieren de estas estructuras donde vamos a descargar el agua controlando la velocidad y la erosión del suelo. Entonces se generan pequeñas, de pronto, caídas hasta la descarga en eh, en el río o en el curso natural. Bien, las zanjas también de drenaje, que son canales también que se construyen en la parte inferior del talud y que va transversal al alineamiento. De igual manera vamos a descargarlas a los flujos naturales. Estas pueden ser normalmente trapezoidales para darle en los taludes recomendados dependiendo del tipo de suelo. Y así como tenemos estas zanjas, podemos, por la necesidad de
la captación del agua, podemos también plantear banquetas, ¿no? Y ir recogiendo el agua cada cierta diferencia de altura, todo para evitar pues de que se acumule gran cantidad de agua en la cuneta. Y luego tenemos ya terminando los bordillos, ¿no? Que van en, como dice su nombre, en el borde de la calzada, son de concreto armado, como, bueno, van anclados y en el cual tenemos la pendiente hacia el bordillo. Estos se constituyen, nos dicen, en los terraplenes mayores de 1,5 metros de altura y se ubican longitudinalmente en ambos lados de los terraplenes. Bien estudiado, entonces, hasta aquí en este punto también es importante, ¿no? Analizar el sistema de drenaje superficial de toda el área que está involucrada o que va hacia la carretera. Bien. Para analizar dónde se van a dar las descargas, cómo se van a dar las descargas de las alcantarillas o de los badenes. Entonces ubicamos los cauces naturales, de pronto los cauces secundarios que vendrían a ser también las quebradas, los riachuelos, y los canales también de irrigación, si es que los hubiera, ¿no? Todo sistema de drenaje, porque todo va a cortar el sistema de drenaje que se está dando al momento antes de ser construida la vía, o en todo caso si está construida la vía y se quiere analizar o mejorar la eficiencia del sistema de drenaje. Bien, dependiendo del tipo de suelo también podemos plantear subdrenaje o drenaje subterráneo. Como podemos ver en el corte, va debajo de la cuneta. Tenemos aquí enterrada una tubería que va ahí escurriendo hasta una descarga. Y también los podemos tener transversales como el Baden francés, ¿no? Que en ese caso pues tenemos piedras de gran tamaño, mayores a 15 centímetros, y que los colocamos en la parte inferior y que permite también el paso del agua a través, ¿no? de estas piedras que se han colocado prácticamente como una estructura de drenaje, ¿no? Entonces pueden ser longitudinales o pueden ser transversales. Todo ello va a depender pues del tipo de suelo, de la ubicación de la napa freática,
para el drenaje subterráneo. Conjuntamente con ello, pues podemos hacer uso de la red de malla sintética como el geodren, el geotextil o el tubo colector perforado. Cada uno pues tiene su uso, ¿no? Ya comentábamos acerca del tubo colector perforado. En este caso, el tubo colector atrae a la descarga del agua y la conduce. El geotextil nos ayuda a estabilizar el suelo porque por la humedad que es muy alta, pues el suelo es bastante inestable. El geotextil nos ayuda, al igual que la malla sintética. Bien. Disculpe. Sí. No está presentando. ¿Perdón? No está presentando, ingeniera. No estoy presentando, pues ya terminé las diapositivas. ¿No se vio ninguna? No, recién se dejó de presentar. Hace poquito. ¿Se vio canales de drenaje? ¿Hasta dónde se vio? Sí, canales sí se vio, ingeniera. A ver, voy a dejar de presentar y presentamos nuevo. Ok, vimos entonces los bordillos. Sí, ahí están los canales de drenaje que tenemos que tenerlos en cuenta, los naturales y también los artificiales, ¿no? Todos los que hayamos hecho para irrigación. Y en lo que era el drenaje subterráneo que comentábamos, bueno, yo acá en este tema he tenido muchísimos problemas en campo. Bueno, un punto aparte. Y es muy importante tener en cuenta ello. Y bueno, esta era la última diapositiva, creo. Sí, no, creo que, no sé si se escuchó del subdrenaje, ¿no? Subterráneo. Y que vamos a verlo también en lo que es drenaje agrícola, ¿no? Un poquito más en detalle el tema del drenaje subterráneo. ¿Qué nos sirve para carreteras? ¿Qué nos sirve para edificaciones cuando la napa freática está muy alta? Y queremos, pues, de alguna manera disminuir el agua, ¿no? El nivel freático del suelo. Bien, chicos, entonces, esta es un poquito la parte, digamos, teórica, ¿no? Pero, como es un resumen, pues las diapositivas siempre son un resumen. Es importante que ubiquemos en en este caso en el manual. Permíteme, creo que lo tengo abierto. Sí. Se puede hacer más grande, estoy compartiendo, creo que sí. Oh, bien, entonces el manual de hidrología, hidráulica y drenaje parece que ya lo hemos descargado, de lo contrario, pues podemos ir al MTC y también, ¿no? Desarrollar la descarga. Yo creo que sí lo descargamos para el drenaje urbano. Y bueno, entonces tenemos el manual de hidrología, hidráulica y drenaje. Tenemos ahí lo que vendría a ser el capítulo, bueno, el capítulo 1 que tiene una introducción, el 2, los objetivos del manual, en el capítulo 3 ya tenemos un apartado completo de lo que es la hidrología, con todo lo que ustedes de pronto han visto en su curso de hidrología también, y de lo cual hemos utilizado algunas metodologías para el cálculo de los caudales. En el capítulo 4 tenemos la hidráulica y drenaje. Entonces aquí sí ya vamos entrando un poco más a lo que es esta unidad. Dentro del drenaje superficial, el drenaje transversal de la carretera, las premisas, algunas recomendaciones para la toma de datos en campo, lo que son las alcantarillas que hemos visto el día de hoy, la ubicación de las alcantarillas que ya las vimos, ¿no? Cada 250 metros o cada 200 metros si es en época de
perdón, en zonas lluviosas, la pendiente longitudinal, la selección del tipo de la alcantarilla, los materiales, ¿no?, que hemos visto ahora, las consideraciones para el diseño y respecto a los badenes. Sigue con el tema de los puentes. En el tema de puentes seguramente ustedes pues van a tener algo más profundo en el curso, y en esta parte en lo que es hidráulica vamos solamente al tema del caudal máximo para determinar el galio, los coeficientes de rugosidad, de socavación y los métodos para el cálculo. Las obras de protección que vamos a ver en la siguiente sesión, y con eso estaríamos terminando lo que es drenaje de carreteras. Y para lo cual, pues, bueno, aquí está el tema de cunetas que hemos visto también, las aljas de coronación, que lo vamos a ver aquí mismo en el manual. Que les había pedido en algún momento ya ir tomando datos en campo, ¿no? Entonces, para el análisis, para que ya tengan su información de pronto para esta unidad y no tener inconvenientes. Entonces, vamos a ir a nos va a llevar más o menos. Empezamos entonces hidráulica de drenaje. En esta parte, un poquito más pequeño porque este es un poco más de lo que es la hidrología, ¿no? Entonces ahí está ya la parte de alcantarillas. Bueno, a ver que hemos tomado de acá la información. Y tal vez, pues aquí es más extenso, ¿no? Mucho más extensa la información de lo que hemos presentado en las diapositivas. Hemos hecho por allí un resumen. Ahí están las velocidades general y las ecuaciones de diseño, ¿no? No tomamos para el tema de socavación, porque, bueno, socavación un poco más lo enfocamos en hidrología, en la parte final del curso de hidrología. En seguridad y vida útil, ya están los badenes, las consideraciones para el diseño que hemos visto, y las pendientes longitudinales transversales del badén, que también, ¿no? Bueno, acá son como 200 hojas, ¿no? Pero de todas maneras tenemos más información para profundizar, digamos, con las metodologías, ¿no? Por aquí hay algo que quería ver que no estaba. ¿Será? Tenemos metodologías para determinar la rugosidad del puente del río cuando vamos a plantear un puente. Son estudios importantes hidrológicos cuando planteamos pues los puentes, ¿no? Entonces ahí podemos, el tema es que no tenemos pues mucho tiempo como para desarrollarlo, pero tampoco es como que digamos complejísimo, ¿no? Es hacer un estudio de suelos y analizar el tamaño de las partículas para determinar los temas de socavación. Ahí están las metodologías que se desarrollan, que con el software ahora pues nos ayuda bastante para el análisis. Bueno, eso es lo que de pronto está acá y que no lo hemos tomado en el curso. Bien. Y están todas las metodologías, pero cuando ustedes quieran analizar un tema de socavación es importante que vean estos acápites, ¿sí? Porque, bueno, es la base teórica, ¿no? Para el modelamiento. Bien, esto es con respecto a socavación. Como ustedes pueden ver, si es algo extenso, toma una buena parte en la norma y está enfocado básicamente a lo que son puentes.
para saber qué es lo que hemos visto y lo que no también, ¿no? Y si es que lo necesitan, pues dónde lo pueden encontrar también. Y luego, bueno, por acá ya lo hemos tomado nuevamente porque va al tema propiamente de la carretera. Tema de revestimiento. Ahí está lo que son los temas. No sé si bien hemos tomado algunos puntos, pero siempre pues, se puede profundizar un poco más. Y finalmente ya tenemos los capítulos de anexos, ¿no? Con algunos detalles también que es importante. Y las recomendaciones, ¿no? Siguiendo la pendiente natural del cauce, ¿no? Siempre las alcantarillas. La entrada bajo la pendiente natural y la salida sobre la pendiente natural. Estos dibujos están en la página 206, también es importante analizarlos. Los diferentes tipos de revestimientos. Un poco más de detalles constructivos. Los aliviaderos para las entregas, ¿no? Aquí está, como comentábamos, si es que hay una pendiente importante y necesitamos controlar las velocidades en la salida, que se hacen este tipo de caíditas, ¿no? Como graditas. Eso se diseña con la pendiente. Los enrocados también. Bueno, y luego ya viene la bibliografía. Okay. Muy bien, chicos. Entonces, con esta primera clase, la próxima clase vamos a ver un poquito más también de teoría. Y siguiente, bueno, este jueves o viernes que tengamos clase, vamos a desarrollar una práctica que nos va a servir para el examen. Y la próxima semana, pues vamos a estar abocados a las evaluaciones, así es que no vamos a avanzar teoría. Ya la siguiente clase estaríamos viendo la segunda clase de lo que es carreteras y haciendo una práctica también, para lo cual ya en esa semana, o sea, esta la siguiente, traemos la vía que ustedes han estado analizando, o en todo caso yo les selecciono también la vía que van a desarrollar en su trabajo para la última unidad. ¿Ok? Bien. De preferencia, la vía que sea del lugar donde están haciendo su estudio, de su planeamiento, de su drenaje urbano, puede ser la vía que sale o que ingresa. ¿Sí? Entonces, o si ya tomaron datos reales de una carretera, también lo pueden desarrollar en su trabajo. Entonces, allí pueden tener esas opciones. Muy bien. Entonces, llegaríamos hasta allí el día de hoy, ¿no? Introduciéndonos un poquito en lo que es el drenaje de carreteras. Y nos estaríamos viendo el día viernes, creo, con ustedes, ¿cierto? ¿Alguna consulta, algún comentario? ¿Alguien que llegó tarde a lo mejor también? Me comentan, por favor. ¿No? Todo